Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. La epístola a los romanos. Lo hemos visto muchísimas veces, pero veamos una vez más. A ver, busque la epístola a los romanos. Y ahí ya sabemos que el tema de la epístola a los romanos es el Evangelio de Dios. Pero algunos lo ven de esta manera, porque epístola significa carta. Pero más que una carta, es un tratado teológico que desarrolla de los propósitos de Dios, más que una carta. Está bien trazado, está bien desarrollado, ¿ya? El tema de la justificación por la fe, por medio del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Entonces aquí hay pregunta como, ¿cómo el hombre puede justificarse delante de Dios? El hombre pecador, destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo se puede justificar? La respuesta es por ningún esfuerzo, ninguna obra que haga el hombre, ninguna religión. La justificación, la salvación, solo se recibe por la fe, ya lo sabemos. Fe en la justicia de Dios que se ofrece gratuitamente, eso lo dice Romanos 3. Entonces, el Evangelio es poder de Dios, ya lo sabemos, para salvación a todo aquel que cree, a todo. Entonces, el escritor, o sea, el Espíritu mismo, va desarrollando por medio de este instrumento la salvación. ¿Cómo se salva el hombre perdido, sin esperanza? ¿Cómo se salva? ¿Cómo es justificado por la fe? Y luego, ¿cómo es santificado? En los siguientes versículos, hasta el capítulo 8, ¿ya? Cómo el hombre perdido es salvado, justificado y santificado. En el capítulo 8, entonces llega a la conclusión que la salvación es por medio de la fe en la obra de Cristo. En el capítulo 8 y el versículo 1 dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Llega a esa conclusión. Y sigue desarrollando toda esta obra de redención, toda esta labor. Es un proceso que sigue y que está bien explicado. Ahora, el hombre se salva solamente por creer. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice un versículo, no se pierda sino tenga vida eterna, ¿ya? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A todo aquel que cree, todo. Ahora llega el capítulo 8, el desarrollo de todo este tema, toda esta obra de Dios. Entramos en el tema, en el versículo 28, 8, 28, 29 y 30. Estos versículos, lo voy a leer y ustedes también lo van a leer, ¿ya?
28, 29 y 30. Dice así: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Les pido que lean ustedes estos 3 versículos, a la voz de 3, 2 y 3. Cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Llega a la conclusión, después de que hace la exposición de que el hombre es justificado por la fe, ya, a todo aquel que cree, mas llega a esta conclusión en el capítulo 8, ya para terminar este capítulo, porque después en los siguientes capítulos va a hablar de Israel, 9, 10 y 11. Pero en este tema de la justificación por la fe, llega a la conclusión, como llegando a la conclusión, dice que aquí en estos 3 versículos hace la aclaración de que es todo esto, este proceso de redención del hombre, es según el propósito eterno de Dios. Aquí lo ha puesto bien Scofield, dice: el propósito eterno de Dios e infalible, no falla, a través del Evangelio. Ahora veamos, ¿qué es propósito? ¿Ya? Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos amamos a Dios? Digamos amén. Amén. El que ama a Dios es el creyente, ¿ya? El cristiano, el que ya ha sido salvo por medio de esta obra. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados de parte de Dios. Su propósito. Que en otras palabras, esa palabra propósito es igual a designio. También es igual a plan y a consejo en otras partes. El consejo de Dios permanece para siempre, dice así. Entonces aquí está diciendo esto, ayudan a bien, esto es a los que conforme al designio de Dios, conforme al plan de Dios y conforme al consejo de Dios, ya son llamados. Está hablando de un plan que Dios había concebido, ¿ya? Lo va a decir más adelante, ¿ya? Había concebido antes. A estos llamó, dice, a estos llamó. Aquellos que en su plan había concebido Dios, darles este beneficio grande, que ya hizo la exposición, darles, llamarlos, nos llamó. A estos, según su plan, los llamó. Eso está diciendo. Aquí los llamados no somos por nuestro buen deseo, ya, o por nuestra buena intención, o de parte del hombre, no es. Aquí es el propósito, el plan de Dios,
Entonces dice, estos llamados no es por esfuerzos humanos, ¿ya? Estos que aman a Dios, no es por la buena voluntad del hombre o cualquier mérito del hombre. Es a los que antes conoció. Ahora en el siguiente versículo dice, el 29, porque a los que antes conoció, también, ¿qué los hizo? Los predestinó. Ahí están dos frases o palabras. Predestino. Antes. Destino, futuro. Predestinó. A los que antes, porque a los que antes conoció también los predestinó. Antes conoció. Esto es desde el antes, desde la eternidad. También los destinó, futuro, destino. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo conoce Dios, absolutamente. En realidad, para Dios no hay tiempo, Él es eterno. En la eternidad no hay tiempo. Aquí abajo sí tenemos tiempo. Pero Dios, en su gran propósito eterno, ya predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Miren, conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, entonces está desarrollando el gran propósito eterno de Dios. En el siguiente versículo dice así, 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Está hablando de parte de Dios, todo es de parte de Dios. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ahí está. Eso es lo que ha ido desarrollando en esta epístola. La justificación, la santificación, ¿ya? Y entonces miren, está diciendo a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo expone como una obra ya terminada, como que está terminada de parte de Dios. Lo glorificó, es ya estar en la presencia del Señor. En el plan, en el propósito eterno de Dios, ya está todo planificado, estuvo todo planificado, ¿ya? Y todo ese plan se va desarrollando hasta ser glorificado. Delante de Dios, la obra ya, el creyente está glorificado. Entonces está resumiendo ya de esa manera. Ya, en estas anteriores páginas, está desarrollando, una vez más lo voy a repetir, es el propósito eterno de Dios. Todo esto y todo lo que nos ha beneficiado a todos los que amamos a Dios, todos los creyentes, hermano, ¿ya? Predestinó. Ahora entonces dice, por eso es que dice el siguiente versículo, el versículo 30, termina diciendo, glorificó. Viene la pregunta, y viene preguntas ahí, el 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué podemos decir? Si lo hizo todo Dios, desde antes, ¿ya? Desde antes y hasta el futuro. ¿Qué podemos decir? Por eso viene la pregunta. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Todo lo hizo Dios por nosotros. Si Dios, ¿qué podemos decir? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces ahí entra, en el propósito de Dios estaba enviar a Jesucristo, el sacrificio de Cristo, y entonces dice en el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros. Mire, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mire, Dios lo hizo todo por nosotros, desde antes, hermano. ¿Desde cuándo? Dirán algunos, pero vamos a ver enseguida, y lo hemos visto muchas veces, ¿ya? Aquí dice a los que antes conoció. ¿Cuándo es ese antes? Pero aquí está diciendo, ¿qué podemos decir a esto? Dios lo ha hecho todo, hermano, todo. Por eso nosotros somos salvos por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe, hermano. Y ni siquiera esto es de nosotros, es un regalo de Dios, hermano. La fe misma. ¿Ya? Entonces mire lo que dice, ¿qué más dice aquí el 32? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su Hijo. Hermanos, es el gran tema de la salvación eterna para el creyente. Hermano, Dios lo hizo todo, absolutamente todo, ¿ya? Esto ya lo podemos respaldar con aquellos versículos que lo hemos venido repitiendo, que está en Efesios. Efesios, ¿desde cuándo? ¿Cuándo es ese antes? ¿Ya? Efesios 1:4 claramente lo dice así. Efesios 1, capítulo 1, y el versículo 4. Desde el 3 lo voy a leer. Y entonces escribe Pablo a la iglesia en Éfeso, y por extensión a toda la iglesia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Con cuánta bendición? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El 4, todo lo leemos, el 4, 2 y 3. Antes. Mire, ahí lo aclara. Según nos escogió en Él, ese es en Cristo, antes de la fundación del mundo. No había mundo, ¿ya? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, hermano. El propósito eterno de Dios desde antes de la fundación, el plan, ya hemos dicho, es plan, consejo, designio de Dios por su soberana voluntad. Él lo planificó desde antes de la fundación del mundo. No había hombre. ¿De qué el hombre puede decir, jactarse? ¿De qué me puedo jactar y que yo? Ya fue de mi parte, no. Si no había hombre siquiera, no había el material para hacer el hombre, el polvo, antes de que haya tierra, el polvo, antes de la fundación del mundo. Ya Dios había concebido. Y ahí va desarrollando. ¿Ya? En Efesios. Eso lo dice claramente. Es el plan de redención del hombre que había concebido Dios. Dios escoge. Porque ¿qué significa escoger? Escoger, ¿no? De allá, de aquí. Bueno, escoger. Dios escoge, sí. Escoge personas. Escoge naciones. Escoge a personas por darles ministerio, en fin. Para respaldar que Dios sí escoge. Algunos dicen, ¿cómo va a escoger? No, pues, a unos y a otros va a decir, no. Pero ¿qué le podemos discutir a Dios solamente viendo su palabra? Dios escogió a Israel, por ejemplo, para ser nación, un pueblo santo, apartado de todas las demás naciones. Volviendo a Romanos, donde hemos empezado, Romanos 8, va desarrollando, va terminando así, ¿ya? Y va a terminar con una glorificación tremenda, este capítulo 8, pero en el capítulo 9 habla de Israel, que escogió Dios por su soberana voluntad a Israel, ¿ya? Romanos 9,
para resumir, ya está resumido aquí, este acontecimiento que está escrito en el libro de Efesios, no, en el libro de Génesis al principio, pero aquí está bien resumido para presentar el propósito que Dios había tenido para escoger una nación. En el versículo 8 al 13 dice así, Romanos 9, 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. ¿Cuál? Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Todo eso está relatado, desarrollado en Génesis. Ahora esta parte, del 10 para adelante, dice así. Y no solo esto, sino también, atiendan por favor, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, concibió de Isaac nuestro padre, Isaac era el hijo de Abraham, ¿no? Y entonces concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Para qué? Para que el propósito, ahí está la palabra, el plan, el designio de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué obra podían hacer? Aquellos niños que había concebido ya y no habían nacido todavía. Cuando ellos ni siquiera habían nacido, dice el 12, Dios dice, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué podemos decir a eso? Dios escoge. Rebeca, la esposa de Isaac, había concebido, ya, niños, eran gemelos, no había, en el vientre, ¿qué podían hacer? Ya, mal ni bien, pero Dios ya había determinado, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. En este caso no está hablando de las personas, ya, no vamos a aplicar, sino está hablando de dos naciones, Jacob, Israel, ya, y Esaú, Edom, otra nación, pero escogió a Israel, ya, según el propósito de Dios. Propósito conforme a la elección. Dios hizo sus planes, Él soberanamente. Entonces, está hablando en esta porción de Israel. Cuando dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Este tema, esta porción está desarrollado en Génesis. En Génesis, esta historia de Isaac, Rebeca y los dos niños, ¿ya? Que había concebido, pero Dios elige a uno, dice, para ser su nación, escogido, Israel, ¿ya? Entonces viene aquí la pregunta, el siguiente versículo, Romanos 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Será injusto Dios al escoger a uno y al otro no? Para ser nación, por supuesto, naciones. ¿Será injusto Dios? En ninguna manera. El 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién, de Dios que tiene misericordia. Soberanamente, hermano. Naciones. Escoge hombres para ministerio, como le escogía a Pablo para ser ministro a los gentiles, por ejemplo, ¿ya?
instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Digo, cuando ahí tuve un encuentro con el Señor, Dios elige. Y Pablo mismo dice que para el ministerio lo apartó desde el vientre de su madre, ¿ya? Pero la elección es desde tiempos eternos. Y entonces eso iba predicando Pablo, por ejemplo. Vamos a Timoteo, unos dos versículos, veamos Timoteo, el mensaje que había, instrumento de Dios para llevar su nombre, su mensaje, en presencia de los gentiles, ¿ya? Y de los reyes y los hijos de Israel. Segunda Timoteo 2:10 dice así, ¿ya? Segunda Timoteo 2:10 dice así. Por este ministerio, por cumplir este ministerio, sufrió mucho el apóstol Pablo. Muchísimo sufrió. Y en esta parte está diciendo, en el 9 y 10, segunda Timoteo 2, 9 y 10, en el cual sufro penalidades, ¿ya? Muchas penurias, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto, ¿por amor a quiénes? ¿Por amor a quiénes? A los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Vuelque la hoja hasta Tito, 2 hojas creo, Tito 1, 1 y 2, dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de ¿quiénes? Conforme a la fe de ¿quiénes? De los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. En la esperanza de la vida eterna. Bueno, volviendo a Romanos, donde hemos empezado, Romanos 8, está haciendo esta aclaración, después del desarrollo que hace en los anteriores capítulos, y de aclarar que todo este plan se desarrolla según el propósito eterno que había Dios concebido desde antes, ¿ya? Entonces, en el capítulo 8, leamos una vez más. El 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, mire. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, miren, intercede por nosotros, aún toda la obra, y aún sigue haciendo, intercediendo. Hermanos, ahora, aquí viene pensamiento de todos los que hemos creído, entre todos los que hemos creído. Unos dicen, ¿quién escoge? ¿Quién decide? Unos dicen, Dios. No, ¿cómo va a ser? El hombre escoge, el hombre decide. Hay muchos sectores que dicen eso, el hombre decide. Pero al final, ¿cómo es? No, ¿cómo? El hombre decide. Dice pues, para que todo aquel que en él crea, no sé. El evangelio es para salvación, ¿ya? Al que cree, al judío primeramente y después al griego. Entonces ahí hay unas diferencias. ¿Quién escoge? Pero aquí estamos viendo que Dios escogió. Otros dicen, no, el hombre es el que escoge. ¿Cómo va a escoger Dios a un poquito y a los otros? No. ¿Cómo es este asunto?
Pero aquí Pablo está haciendo la aclaración, ¿ya? Que todo esto viene según el propósito eterno de Dios. Ahora, está bien que el hombre escoge, también yo estoy de acuerdo, seguramente también. Sí, un día se me predicó, escuché, yo decidí, ya, no escogí, decidí seguir esta carrera, ya estoy, gracias a Dios, sigo aquí, ya, pero yo decidí, me predicaron, decidí, sí, te acepto, Señor, acepto, sí, acepto, ya. Decidí yo, mano, seguramente, no sé cuándo te has convertido, dónde te has convertido, tú lo sabes, un día aceptaste al Señor ahí, corazón, tú has decidido seguir este camino. Todo creyente, ¿ya? Hemos decidido un día dejar ya el mundo y todo eso, las cosas, y hemos decidido, yo te lo digo, yo también he decidido seguir a Cristo. Pero, ¿sabes? Detrás de toda esta decisión, o antes de toda esta decisión personal, está el propósito eterno de Dios. Dios movió las circunstancias para que un día oigamos el llamado de Dios y decidamos seguir a Cristo. Esa es una verdad, las dos partes. Pero sobre todo está el gran propósito eterno de Dios, como Pablo va aquí como resumiendo, para dar a conocer que si alguien es justificado, si alguien es salvo y desde luego justificado y santificado, es según el propósito que Dios había concebido desde la eternidad, hermano. Y un día se nos presentó esa oportunidad y ahí, sí, y nos llamó Él. Como les digo, Dios movió las circunstancias, hermano. Se nos presentó ahí porque éramos ya designados desde tiempos eternos. Eso está resumiendo aquí el apóstol Pablo. Entonces, nuestra decisión ha sido sincera, mi decisión ha sido sincera aquel día, pero en ese momento yo no podía entender que había un propósito eterno, desde tiempos eternos, porque ¿cómo podemos negar esto que está escrito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Estaba designado, todo estaba planificado por Dios para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora un poquito más lo voy a leer. Entonces dice esa pregunta, ¿qué podemos decir a esto? Nada, pues nos callamos, damos gloria a Dios, que un día se nos presentó la oportunidad y ahí estamos. El versículo 35 va a terminar, por eso Pablo, este capítulo 8, dice, 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Luego va a poner un versículo ahí, tomado de este texto, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tiempo pasado, amó. Por medio de aquel que nos amó. Y entonces dice ahí la seguridad expresa, dice así el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ¿qué más? ¿Qué más? Ni potestades, ¿qué más? Ni el futuro, el porvenir, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto dice amén, hermano? Entonces, pues, a mí se me aclaró esto, ¿ya? Véalo, cada uno examina, hermano. Se me aclaró esto. Todo lo que me sucedió, todo estaba ahí determinado por Dios. Hermano, yo me pregunto, así, a Pablo le llamó para el ministerio. Yo me pregunto, y decía al Señor, Señor, aparte de que ya llamó entonces, Señor, estoy aquí al frente de tu rebaño, yo soy el menos indicado, hermano. Le dije al Señor, soy el menos indicado de estar al frente de tu obra, pero es el propósito eterno de Dios. El menos indicado. Aquí hay hermanos más, capacitados y todo eso. Si te contara mi historia de mi vida, oye, hermano, el más insignificante de la familia ese. El más insignificante. Yo tengo 2 hermanos. Uno viene, hoy día no vino. Bueno, quería que escuchara, va a escuchar. Somos 3 hermanos. Yo soy el menor, ¿ya? El más, ¿cómo puedo decir? El más incapaz en la familia, hermano. Esa es mi historia, es larga, pero en breves palabras. Por eso soy el menos indicado, hermano. Y entre todos ustedes, hermano. Hermano, yo no, en otras palabras, no merezco, pero no es por merecimientos, me dijo el Señor, no es por merecimientos. Aquí es según el propósito eterno de Dios. Señor, yo no, ¿por qué estoy al frente, hermano? Si te contara mi historia de niñez, hermano, ay, hermano, se pueden reír ustedes. Me avergüenza. Pero, y un día me dijo, a lo menospreciado escogió Dios. A lo más vil del mundo. Dios es soberano, hermano. Sus propósitos son desde tiempos eternos, hermano. No existíamos nadie, hermano. Ya Dios había concebido. Entonces estuve viendo así, me estuve examinando. Qué tremendo. Solamente tenía que darle gracias a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué estoy aquí al frente? Yo no es por méritos, hermano. Es la gracia y el propósito eterno de Dios. ¿Por qué estamos en Cristo, hermano? Una vez más quiero recordarles, hermano, ¿por qué estoy en Cristo? Porque Dios así lo había determinado desde tiempos eternos, que sí, un día decidí seguir a Cristo, sí, pero es que Dios estaba en eso, detrás de todo eso, el propósito eterno de Dios. Una vez me alejé del Señor, pero el Señor me volvió a traer porque estaba dentro del propósito de Dios, hermano. Sí, me alejé una vez. Por años, y me encontré con el pastor Miguel de entonces, pero entonces entendí, por eso es que entendí más fácil la gracia de Dios, y ahora mucho más cuando entiendo que el propósito de Dios había sido establecido o planificado desde tiempos eternos, hermano. ¿Cuál será tu historia? Pero aquí estamos agradecidos al Señor. Una vez más vamos a leer esta parte, hermano. Abra la Biblia en 8. Esta parte nomás desde el 8:37. Póngase de pie y vamos a orar, hermanos. Queremos agradecer y quiero agradecer por todos los que estamos en Cristo. Esto es para todos los que aman a Dios. En realidad no es para todos los que están en las congregaciones, porque se meten ahí gente que no ama a Dios, se mete por otras circunstancias. Pero miren, vamos a leer. Y entonces esta parte me hizo reflexionar bastante. Estuve diciendo, Señor, realmente entiendo, porque examinándome a mí mismo, yo no merezco nada, ni la salvación, ni la restauración, hermano, mucho menos el ministerio, no lo merezco. Es tu gracia, Señor, es tu plan eterno.
desde antes de que el mundo fuera. Y esto es hasta la eternidad, hermano. Por eso somos eternos en Cristo, hablando de la salvación. Lo leemos, por favor, el 7, el 38, 37, 38 y 39. A la voz de 3, 2 y 3. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. Nada. ¿Por qué? Por esto que dice, lo voy a volver a terminar, voy a leer los 3 versículos con el cual he empezado, el 28, 29, 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, los creyentes, todas las cosas les ayudan a bien, todo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, si estamos en Cristo es por el llamado y el propósito eterno de Dios. Esto es desde antes de la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Miren, el propósito final, conforme a la imagen de su Hijo. Quiere decir que Cristo, el hermano mayor, y luego los hermanos. Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, ¿ve? Entre muchos hermanos, muchos en la iglesia, los creyentes, muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó Dios, a esos, no a los otros. A estos llamó, a los que incluyó en su plano, por así decir. A estos llamó. Aquel día que tuve encuentro con el Señor, es que Dios es el que me estaba llamando. Ya, me presentó el Evangelio, en fin, pero Él era el propósito eterno de Dios. Entonces llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y los que justificó, a estos también glorificó. La obra terminada, ya glorificado, arrebatado, está diciendo aquí, glorificado. La obra de Dios está terminada, ya. Entonces dice, glorificó. Y esos 3 versículos. Y entonces viene la pregunta que todos nos podemos hacer. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué podemos decir a esto? ¿Qué podemos decir a esto, hermano? Alguien podrá decir, no puede ser así, a unos escoge, a otros no. ¿Qué le podemos decir a Dios? ¿A Dios le plació? Porque es Dios. ¿Es Dios injusto? Ninguna manera. Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vamos a orar. Vamos a orar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.